¿Qué era esa forma gigantesca que pasó bajo los buzos y por qué nadie pudo identificarla con certeza en ese momento? Desde sombras colosales que emergen de la oscuridad hasta criaturas reales del océano profundo que parecen sacadas de una pesadilla, en este video descubriremos los avistamientos submarinos más impactantes captados por cámara y por qué nos recuerdan que el océano sigue ocultando seres que apenas empezamos a comprender. Número 7. El tiburón de peinetas. ¿Alguna vez has visto un tiburón como este en las aguas de Puget Sound? Exacto. Aquí hay tiburones, alrededor de una docena de especies. De hecho, Des Moines afirma ser la capital mundial del tiburón de 6 branquias. Ha habitado este planeta durante más de 180 millones de años. Ya era antiguo cuando aparecieron los dinosaurios, y hasta 2019, ningún ser humano se había acercado a él en su hábitat natural y había sobrevivido para documentar el encuentro ante las cámaras. El tiburón de peinetas, Exanthus griseus, es uno de los linajes de tiburones vivos más antiguos de la Tierra. Alcanza los 20 pies de longitud y pesa más de 1000 libras. Los grandes que no vemos aquí, una hembra puede medir hasta 6 metros de largo. Ese es el tamaño de un gran tiburón blanco. Posee 6 hendiduras branquiales en lugar de las 5 que tienen los tiburones modernos, una herencia física directa de un periodo evolutivo que finalizó hace más de 100 millones de años. Pasa sus días en completa oscuridad a profundidades de hasta 2000 metros, ascendiendo solo por la noche para alimentarse y descendiendo nuevamente antes del amanecer durante 80 años. En 2019, OceanX envió un submarino tripulado por 3 personas, llamado Nader, a las aguas de las Bahamas con más de 100 kilogramos de cebo, una pistola de marcaje y una cámara. En la cuarta noche, una hembra de gran tamaño emergió del lodo. Era más ancha en su torso que el casco del submarino. Dio vueltas en círculo. Golpeó el casco con el hocico. Dirigió uno de sus enormes ojos fluorescentes directamente a la cámara, paciente, ancestral, completamente imperturbable, y miró fijamente al objetivo. Un investigador, apenas audible en la grabación, dijo: «Esto es un monstruo». No se equivocaban. Estaban cara a cara con un animal que precedió a toda su especie por 179 millones de años. Un animal sobre cuya existencia la ciencia había teorizado, pero que nunca había visto realmente. Un animal tan perfectamente adaptado a su entorno que la evolución no había encontrado motivo para modificarlo durante más tiempo del que llevan existiendo los mamíferos. La sexta branquia era aterradora por su tamaño. La siguiente criatura de esta lista es aterradora por una razón completamente diferente. No debería existir. Número 6. El calamar gigante. La primera vez que la usé fue en una expedición frente a las costas de Japón en 2012. Grabamos un calamar gigante, considerado una especie de santo grial de la cinematografía de naturaleza. Durante 3 siglos, los marineros lo habían reportado. Describieron una criatura capaz de rodear con sus brazos un barco de tamaño natural y hundirlo. La mitología nórdica la llamaba el Kraken. Los zoólogos del siglo XIX tacharon a esos marineros de mentirosos. Entonces, empezaron a aparecer picos dentro de los estómagos de los cachalotes. Picos del tamaño del puño de un hombre. Demasiado grandes para pertenecer a cualquier calamar catalogado por la ciencia. Y entonces comenzaron a aparecer las cicatrices en la piel de las ballenas. Marcas circulares del ancho de la palma de una mano humana, agrupadas por la cabeza y los flancos. Dejadas por las ventosas. Dejado atrás por algo que había estado luchando. El calamar gigante, Architeuthis dux, puede alcanzar los 12 metros de longitud. Tiene ojos del tamaño de platos. Posee los ojos más grandes de cualquier animal en la Tierra. Tiene 8 brazos y 2 tentáculos de caza más largos. Cada uno está recubierto de ventosas con bordes afilados. Existe en todos los océanos del planeta. Y no se la filmó viva en su hábitat natural hasta 2012. En junio de 2019, la bióloga marina Eddie Witter desplegó una cámara llamada Medusa en el Golfo de México. A 160 kilómetros al sureste de Nueva Orleans, el Medusa utiliza luz roja, invisible para la mayoría de las criaturas de las profundidades marinas, y un señuelo que imita el brillo bioluminiscente de una medusa moribunda. Sospechando que las luces y los ruidosos motores de los sumergibles las ahuyentaban, diseñó un señuelo óptico silencioso que emite un patrón de luz que imita a una medusa de las profundidades. En su quinto despliegue, a 2500 pies de profundidad, la cámara registró algo que se acercaba desde la oscuridad. Primero los tentáculos. Luego el cuerpo completo. El calamar se enroscó brevemente alrededor de la cámara, se dio cuenta de que no era comida y se lanzó hacia atrás, adentrándose en la oscuridad. El encuentro duró menos de 30 segundos. Fue la primera grabación confirmada de un calamar gigante en aguas estadounidenses. Por segunda vez en toda la historia registrada, el animal fue captado por una cámara en su hábitat natural.
a 160 kilómetros de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Ahora sabemos que el calamar gigante existe. Número 5. El calamar colosal. En 1925, un científico encontró un par de fragmentos de tentáculos en el estómago de un cachalote. Eran demasiado grandes para pertenecer al calamar gigante. Pertenecían a otro animal. Algo que, hasta ese momento, ningún ser humano había visto con vida en la Tierra. Permanecería así durante exactamente 100 años. El calamar colosal Mesonychoteuthis hamiltoni es el invertebrado más pesado del planeta. Alcanza los 7 metros de longitud y pesa más de 500 kilogramos. A diferencia del calamar gigante, no crece largo y delgado. Se vuelve denso y fuerte, con ganchos giratorios en sus tentáculos en lugar de ventosas dentadas, y un pico diseñado para desgarrar la carne en lugar de sujetarla. Sus ojos miden casi 28 centímetros de diámetro. Son los ojos más grandes de cualquier animal conocido por la ciencia y evolucionaron específicamente para detectar el tenue brillo bioluminiscente de los cachalotes que se acercan en la oscuridad total, lo que le da al calamar tiempo para huir. El 9 de marzo de 2025, un vehículo operado a distancia llamado Subastián descendía por el Océano Atlántico Sur cerca de las Islas Sandwich del Sur. A 600 metros de profundidad, casi 2000 pies, una forma transparente apareció en el campo de visión de la cámara. Medía aproximadamente un pie de largo, era de un blanco fantasmal y permanecía completamente inmóvil. Uno de los científicos que seguía la transmisión en directo envió una captura de pantalla a un experto independiente en calamares. El experto lo examinó. Luego comenzó a hiperventilar. Los ganchos en los brazos, la forma del cuerpo, los ojos iridiscentes. Se trataba de un calamar colosal juvenil. Las primeras imágenes confirmadas de la especie viva en su hábitat natural, en los 100 años transcurridos desde que fue nombrada formalmente a partir de los restos encontrados en el estómago de una ballena. La doctora Kat Bolstad, una de las científicas que confirmó las imágenes, dijo que era aleccionador pensar que el animal no tenía ni idea de la existencia de los humanos. Durante 100 años, dijo, los habíamos visto principalmente como restos de presas, como evidencia, como daño. El calamar colosal adulto aún no ha sido filmado. Vive a mayor profundidad, es más grande y tiene ojos diseñados para vernos antes de que nosotros lo veamos a él. El calamar colosal se escondió durante un siglo sumergiéndose a mayor profundidad. La siguiente criatura de esta lista se escondió haciendo algo mucho más extraño, se ocultó sin parecerse en nada. Número 4. El sifonóforo Apolemia. En abril de 2020, investigadores a bordo del buque de investigación Fouke del Instituto Oceanográfico Smith exploraban cañones submarinos frente a la costa de Australia Occidental. Su robot descendió hasta unos 600 metros de profundidad y sus cámaras captaron algo que se desplazaba a la deriva en la columna de agua. Al principio parecía una cuerda muy larga. Pero no era una cuerda. Era un sifonóforo de Apolemia, una criatura colonial formada por miles de clones genéticamente idénticos, cada uno especializado en una función diferente, todos unidos en un único cuerpo alargado. Algunos clones lo impulsan, otros digieren los alimentos, otros cazan, otros se reproducen. Ninguno puede sobrevivir solo. Juntos, forman un organismo que funciona como uno solo, sin cerebro, sin corazón y sin sistema nervioso centralizado, y sin embargo se coordina con una precisión que supera a la de la mayoría de los animales que poseen estas tres funciones. El anillo exterior de este ejemplar en particular medía aproximadamente 45 metros, el animal más largo jamás registrado en video en la historia de la ciencia. Más largo que una ballena azul. Más largo que cualquier otra cosa. Se enroscaba lentamente en espiral, en formación de caza, extendiendo sus tentáculos urticantes sobre un amplio disco para maximizar el área que podía rastrear en busca de presas. No estaba a la deriva. Estaba trabajando. Y vivía en un parque marino que había sido estudiado y monitoreado durante décadas. Número 3. El pez remo gigante. En Japón se le conoce como Rayugu no Tsukai, el mensajero del palacio del dios del mar. Cuando uno llega a la costa, las comunidades costeras se preparan para el desastre. Se avecina un terremoto. Se acerca un tsunami. El dios del mar ha enviado su advertencia desde las profundidades. Se trata del pez remo, el pez óseo más largo del planeta. Alcanza una longitud confirmada de 11 metros. Algunos investigadores creen que podrían existir ejemplares de más de 15 metros. Es de color plateado, delgado como una cinta, con una aleta dorsal carmesí que recorre todo su cuerpo y largas aletas pélvicas que flotan detrás como serpentinas. No tiene escamas ni dientes convencionales. Nada verticalmente, con la cabeza hacia la superficie y la cola colgando hacia abajo, desplazándose únicamente mediante el movimiento ondulante de su aleta escarlata. Cada avistamiento de serpiente marina en la historia de todas las culturas oceánicas del planeta tiene ahora una única y elegante explicación.
El pez remo, un animal que desde la superficie parece un enorme monstruo marino brillante y ondulante, porque, en efecto, lo es. No se filmó con vida en su hábitat natural de aguas profundas hasta 2010, cuando un vehículo operado a distancia que realizaba un estudio en el Golfo de México capturó imágenes de un ejemplar a más de 450 metros de profundidad. El video confirmó lo que los relatos sobre la serpiente marina habían descrito desde el principio: una postura erguida, un movimiento ondulante, una criatura de dimensiones descomunales que se desplazaba por aguas abiertas como si perteneciera a ese entorno. Porque sí, siempre ha pertenecido a ese lugar. Simplemente nos negamos a creer que existió. La conexión con los terremotos nunca se ha confirmado científicamente, pero los varamientos siguen ocurriendo. Antes del desastre de Tohoku en 2011, más de una docena de peces remo aparecieron en las costas afectadas, incluso antes de desastres anteriores en Filipinas. El dios del mar sigue enviando mensajes. La ciencia insiste en que es una coincidencia, y el pez sigue apareciendo. La siguiente criatura de esta lista es aterradora por su edad y lo que esta implica. Número 2. El tiburón de Groenlandia. En algún lugar del Atlántico Norte, ahora mismo, hay un tiburón que vivía antes del nacimiento de Shakespeare. No es un descendiente, es el mismo tiburón. Sigue nadando, sigue cazando, lentamente. El tiburón de Groenlandia, Somniosus microcephalus, es el vertebrado más longevo del planeta. Mediante la datación por radiocarbono de proteínas presentes en las islas que se forman antes del nacimiento y que nunca cambian, los científicos han determinado que algunos ejemplares tienen entre 272 y 512 años de edad. El individuo de mayor edad confirmado tenía aproximadamente 392 años. Nació durante el reinado de Carlos I. Vivió durante la Revolución Americana. Es casi seguro que aún vive hoy. Crece aproximadamente 1 centímetro por año. Alcanza la madurez sexual alrededor de los 150 años. Su altura máxima es de aproximadamente 6 metros y su peso de 544 kilogramos. Es prácticamente ciega. Un crustáceo parásito llamado Omatocoita elongata se adhiere a su córnea al nacer y la nubla permanentemente con tejido cicatricial. Navega en la oscuridad del Atlántico Norte sin visión funcional, guiándose por el olfato, la electrorecepción y una lenta y paciente percepción del agua que la rodea, algo que ningún instrumento que hayamos construido puede replicar. Es una de las principales depredadoras del Ártico. Se han encontrado en su estómago focas enteras, partes de osos polares que cayeron al agua tras romperse el hielo y, al menos en una ocasión, un caribú. Ciega, lenta, paciente, absolutamente letal. No se la filmó con regularidad en su hábitat natural hasta 2015, cuando investigadores de la Universidad Memorial de Terranova lanzaron cámaras con cebo a las aguas del Ártico canadiense y las encontraron en el 80% de los lugares donde se habían instalado. Los animales más antiguos de la Tierra en aguas donde nadie había pensado buscar. Número 1. El tiburón ballena. Es el pez más grande de la Tierra. Es completamente inofensivo y existe una gran cantidad de ejemplares que la ciencia aún no puede explicar del todo. El tiburón ballena, Rhincodon-typus, alcanza una longitud promedio de unos 12 metros, aunque los ejemplares más grandes confirmados se acercan a los 18 metros. Pesa aproximadamente 21 toneladas. Su boca mide 1,5 metros de ancho y se alimenta abriéndola y nadando hacia adelante, filtrando miles de litros de agua por hora a través de placas detrás de sus mandíbulas, reteniendo así diminutos huevos de peces, krill y plancton. Tiene el tamaño de un autobús escolar y come cosas que apenas se pueden ver. Cada año, entre finales de octubre y principios de febrero, los tiburones ballena se congregan en las aguas de la península de Yucatán, en México. En los años de mayor concentración, los investigadores han llegado a contabilizar más de 400 ejemplares en una sola zona, la mayor concentración conocida de tiburones ballena en el mundo. Nadie comprende del todo por qué eligen este lugar. Los dispositivos de seguimiento satelital han rastreado individuos a través de cuencas oceánicas enteras, desapareciendo en profundidades que superan la presión que soportan, para luego reaparecer semanas después a miles de kilómetros de distancia sin dejar rastro del trayecto. Los buceadores que se han sumergido junto a un tiburón ballena describen la experiencia de forma unánime, afirman que su tamaño hace que todo lo demás en el agua desaparezca. Dicen que hay un momento en que el tiburón se gira y su mirada se encuentra con la de la otra persona, que se siente menos como un encuentro con un animal y más como una evaluación. ¿Qué te pareció? Nos vemos en el próximo video.